Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire. Hola, comunidad del mundo del internet. Ya estamos en la hoja suelta, en un capítulo súper especial, porque estamos completísimos, todo el equipo de Libreta Negra MX. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos todos, efectivamente, para charlar y compartir y reírnos y tal vez no tanto de todo lo que hemos hecho en este año, con todo lo que implicó. Aquí está, es un honor que esté Daniel también. O sea, yo ahí personalmente sí le agradezco de antemano que haya podido acompañarnos. No, sí, pues sí, hola, ¿qué tal todos? El gusto es mío, qué bueno que sí pudimos ahora pues coincidir grabando pues sí, como comentan, este episodio especial de cierre de año, un poco pues reflexionando en todo lo que hemos hecho en estos 12 meses para pues cerrar con broche de oro y empezar con todas las ganas el próximo 2022. Pues efectivamente, como lo venimos adelantando, este capítulo especial de La Hoja Suelta cierra el año 2021 con bastante ánimo y vamos a hacer un repaso un poco de lo que nos ha llamado la atención culturalmente este año que se acaba y también por supuesto las experiencias que hemos vivido nosotros directamente gestionando este proyecto de difusión y divulgación cultural, histórica y arqueológica y básicamente de lo que se pueda. Y pues me gustaría comenzar pues preguntándoles y charlando un poco sobre cómo vieron justamente el año en términos generales de las noticias, de los eventos, sucesos que sucedieron este 2021 pues en el mundo. Sabemos que esta crisis sanitaria pues ya cumple su segundo año, pero no sé cómo lo vieron en términos culturales. Pues como diría, hay una canción que dice por ahí, muy antigua, ¿no? Que dice, yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas y cosas muy nuevas para mí, porque todo esto ha sido también como de mucho aprendizaje y también de estar batallando en cuanto a poner a prueba tus habilidades para organizarte, también para entrarle a cosas nuevas, ¿no? Que tal vez, por ejemplo, yo desde la arqueología nunca pensé que debía hacer, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la producción de los contenidos de Libreta Negra, el cómo expresarte de manera escrita, también de manera hablada, ¿no? Entonces, todos estos, para mí representó también muchos retos, ¿no? La capacidad de organizar pero aquí había un asunto, ¿no? Que estábamos viendo que pues el mundo del internet, sobre todo por la pandemia, por el confinamiento, pues estaba aquí como no obligándonos, pero nos estaba indicando que todo este tema de lo cultural se mudó para acá, ¿no? Tanto quienes crean los contenidos como quienes lo consumen, pues nos venimos para acá a crear estas redes de colaboración, estas comunidades, estos vínculos de apoyo, ¿no? Entre los diferentes especialistas que trabajamos en el mundo de la cultura. Y yo vi como una gran respuesta también, ¿no? Por parte del público, porque pues para quienes tenemos acceso a los medios, internet, el equipo también, pues también marca una diferencia, pero yo creo que llegó también para quedarse. La cultura en el mundo del internet, a través de medios digitales, llegó para quedarse, ¿no? Entonces, supone muchos retos, ¿no? También para quienes queremos hacer proyectos en estos medios. De manera general, es lo que yo percibí y pues también significa muchos retos en un futuro. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Como este segundo año de pandemia, pues se ha empezado a hacer esta como lo que se llama la nueva normalidad, y como muchas cosas que comenzaron en el 2020 de este tipo de la migración a internet, muchos proyectos se han ido consolidando, ¿no? Y bueno, creo que nosotros somos un ejemplo de eso, ¿no?
Pero también ha sido muy raro este año porque ha sido pues esta continuación entre ya se empezaron a abrir muchas cosas, ¿no? Tuvimos en verano la reapertura de muchos museos, de muchos sitios arqueológicos, un poco regresar al mundo exterior, digamos, pero pues continuando en una situación que no es normal, ¿no? No es como la vida antes, en 2019 y antes exactamente, porque mucho ha cambiado nuestra forma de vivir, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de consumir, nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo 2021 fue un año raro, con sí muchos retos, muchas oportunidades, y bueno, un poco regresando a cómo pintó el año cultural, ¿no? Culturalmente los grandes sucesos, pues ha habido sí bastantes cosas que pues se han ido comentando mucho, ¿no? Pero creo una de las principales en el caso de México fue todo esto de pues las diferentes conmemoraciones y celebraciones, ¿no? De los 500 años de la caída de Tenochtitlán, los 200 años de la independencia, de la consumación de la independencia, la gran exposición que hizo el gobierno federal al respecto, de la grandeza de México, etcétera. Eso creo que en los temas en los cuales trabajamos aquí en Libreta Negra MX, pues han sido... pues ha habido mucha actividad en ese sentido, ¿no? En cuanto a conmemoración, en cuanto a patrimonio, todos los escándalos de las subastas también, ¿no? Las denuncias, etcétera. Sí ha sido un año muy movido también en ese sentido. Creo bastante más que 2020, porque 2020 todo era como nuevo, la pandemia, cómo lo hacemos en internet, y ahorita ya en este regresar un poco a la normalidad, muy entre comillas, han pasado muchas cosas, ¿no? En ese sentido. Sí, efectivamente, creo que esta marca de que 2021 fuera un año histórico de conmemoraciones en México marcó mucho la agenda pública. Aquí en Libreta Negra y en La Hoja Suelta tuvimos un especial justamente con Mario Fuentes Cid, que nos vino a platicar de la caída de Tenochtitlan y qué significaba la conmemoración. Y también estuvimos platicando con Carmen Espinosa, pues de por qué nos gusta celebrar o conmemorar estas cosas también. Y no sé, creo que también manejamos mucho justamente el tema de las subastas en países fuera de México, Francia, Estados Unidos, mayoritariamente creo que son los casos, pero... La de Alemania también. Alemania, claro. Fue muy movida. Y pues no sé, ustedes con qué noticias se quedan si tuvieran que elegir una sola de este año. También me gustaría dejar aquí en la conversación, pues que también estuvieron dando como muchas notas los hallazgos de grandes salvamentos, ¿no? Tren Maya, Santa Lucía, siguen saliendo, por ejemplo, en Santa Lucía, pues vestigios de megafauna, y en el Tren Maya, pues hartos y hartos vestigios de la región maya, de las diferentes ciudades-estado que existían en ese momento. Pero bueno, si tuvieran que elegir una noticia que tuvieran como siempre presente, ¿cuál sería? Pues no una en específico, pero por ejemplo todo lo que salió alrededor del Tren Maya, a mí lo que me llamaba mucho la atención era que quienes salían a, digamos, aclarar a veces ciertos malos entendidos, no eran precisamente los que estaban haciendo arqueología, los que estaban haciendo la investigación, la excavación arqueológica, ¿no? Sino eran todos los que pertenecen a esta rama del turismo, o sea, los titulares de Fonatur. Entonces ahí me hace cuestionar, y no solo es mi idea también, ¿no? Sino de quienes están alrededor de, o que siguen estas notas de este proyecto, pues realmente qué está pasando con la comunicación, ¿no? En cuanto a todo lo que se da en la investigación, y quiénes son los que están saliendo a dar la información y por qué se da de esta manera, ¿no? A mí es lo que me sigue llamando la atención, porque era obvio también, por un lado, que en un proyecto de esta envergadura, en esta región, por supuesto que iba a haber miles y miles y miles de hallazgos, ¿no? Entonces ahí también es como ver estos titulares que luego como que
daban la impresión de que tantos miles de hallazgos están como atrasando la construcción de este proyecto del tren, ¿no? Entonces ahí tenemos que seguir prestando atención en cómo se están dando a conocer este tipo de información. Sí, hay que seguirle muy, muy de cerca la pista porque hay algo que está sucediendo de manera paralela. En Santa Lucía, quien sacaba los comunicados era la Mesa Militar de Arqueología. Literalmente así sí tiene el nombre. Pero Daniel, ¿tú con qué te quedas para noticia cultural del año? Yo creo 2021 ha sido un año, pues un poco lo que también, en lo que yo me he estado más como siguiendo la pista este año, pero creo que sí ha habido mucho respecto a todo esto de la restitución cultural, ¿no? Que de hecho tuvimos un episodio de Cuéntame Más con un especialista en este tema, con Pierre Lozon, ¿no? En octubre de la restitución cultural en la América Latina. Y eso, bueno, tanto a nivel nacional en México ha sido algo que ha estado muy presente en la discusión pública por todas estas denuncias y demandas y los grandes esfuerzos mediáticos y diplomáticos que desde el gobierno federal se han venido haciendo para, pues sí, denunciar todas estas subastas y la comercialización. Y también ha habido bastantes noticias de, pues sí, recuperación de piezas, ¿no? Y también pues hemos hablado de eso en diferentes episodios. Hablamos de la urna maya que regresó de Estados Unidos, en un episodio también de La Hoja Suelta, etcétera. O sea, es algo que ha jugado un papel muy importante en la vida cultural de México, pero creo que también a nivel internacional ha estado muy, muy presente, no solo en México, pero por ejemplo, muy rescatable toda la discusión, a qué grado ha llegado la discusión y todo esto de la restitución de los bronces de Benín, por ejemplo, ¿no? Que ya empezaron a regresar algunas piezas y esperemos en 2022 sea ya aún más las piezas que regresen, ¿no? Alemania se ha comprometido a justamente en 2022 empezar la restitución ya de piezas hacia Benín, ¿no? Y demás, pues en demás partes del mundo, ¿no? Que se están logrando. A Nepal han regresado piezas, a otros países africanos, ¿no? Desde Europa y Estados Unidos, los grandes museos. Entonces eso es lo que yo rescataría, cómo no es algo nuevo, no es algo de que no sucediera, ¿no? Estos temas llevan décadas siendo importantes y discutidos, pero creo que sí ha llegado a un punto de visibilidad muy, muy alto que no se había tenido previamente, de estar como tan presente pues en la discusión pública, ¿no? Sí, de hecho tuvimos una de las primeras hojas sueltas del podcast que tuvimos sobre las subastas y saqueos, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con esto porque si bien vemos la reacción, ¿no? Que es más bien meramente reacción a veces ante las subastas, que luego pues proceden, ¿no? Y ante las críticas o la indignación del público o de algunos representantes de los diferentes países. Pero yo pienso que eso también es un avance, ¿no? Esta visibilización y también el estar cuestionando qué es lo que no se está atendiendo, ¿no? En cuanto a estos temas, a estos problemas, qué puntos no se están poniendo sobre la mesa y no se están intentando solucionar. Porque pues sí, hay mucha reacción, hay mucha indignación, pero pues muchas veces estas subastas pues proceden y se vende el patrimonio arqueológico y no queda más, ¿no? Pero yo pienso que sí ha habido un avance. Yo creo que también las redes sociales han jugado un papel muy importante ahí. Y porque pues sí, seguimos ahí muchos, básicamente son nuestra fuente de información. Entonces yo creo que también es muy importante como seguir insistiendo, ¿no? Seguir colocando esta problemática y bueno, es lo que hemos intentado también hacer a través pues de los podcasts, de algunas entrevistas que hemos tenido, y yo creo que tenemos que seguir insistiendo porque pues lamentablemente, como dice Daniel, es un problema que es una situación que ha estado desde hace décadas y no para. Entonces tenemos que seguir, no quitar el dedo sobre el renglón, ¿no? Sí, es algo que se está discutiendo mucho. Creo que se ha
manejado bastante a lo largo de todo el año. Y pues sin duda tendremos que seguir también insistiendo, no solamente en la situación de las subastas, porque es el último eslabón de esta cadena de tráfico ilícito, sino en los problemas de raíz. Pero este es un llamado justamente a las autoridades para poner manos a la obra. Yo en mi lugar pues hago un espacio para la noticia de la reapertura justamente de los recintos culturales, no solamente museos y zonas arqueológicas, sino la reactivación básicamente de todas las actividades culturales, museos, cines y bueno, pues básicamente actividades fuera de casa, ¿no? Sí hubo un impacto grandísimo con esta dinámica del mundo digital, pero creo que eso ayudó justamente a revalorizar como lo que se hace, ¿no? Creo que hubo un impacto grandísimo, por ejemplo, en los teatros y cines, pero al mismo tiempo, ahora que ya se pueden revisitar otra vez, pues como que hay una necesidad de regresar a los lugares, ¿no? Los museos, por supuesto, están como en el centro de esta dinámica, pero creo que es bien importante que vayamos retomando esas actividades. Por supuesto, hay que tomarlo con cuidado porque sabemos que sí abrieron, pero pues también tuvieron que cerrar de nuevo ante la identificación de rebrotes. Entonces ahí hay que seguir pensando en eso, pero como noticia estelar, pues sí pondría este punto, porque creo que nos puso también en el foco de atención pues esta situación de que necesitamos esas actividades y que quizá no son o no eran tan de baja prioridad como lo hubiéramos pensado. Es decir, en realidad está dentro de nuestras actividades prioritarias, aunque no lo consideremos de esa manera. Y pues bueno, ahora que ya lo estábamos comentando, este traslado al mundo digital y la gestión de proyectos, también tuvimos mucho contenido en Libreta Negra MX a lo largo del año. De hecho, estrenamos esta sección de podcast, La Hoja Suelta, en la cual estamos hablando ahora mismo, se estrenó en enero. También tuvimos algunas secciones nuevas y, como bien decía Wendy al inicio, pues nos trajo problemas a nosotros mismos, ¿no? De que no sabíamos especialmente cómo manejar pues un proyecto en YouTube y así, pero aún así le estuvimos echando, dimos el paso incluso para abrirnos espacio en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music y bueno, un sinfín de lugares más. Pero pues, ¿qué les parece que vayamos platicando pues justamente nuestras experiencias de este año? ¿Y qué aprendizajes trajeron pues los programas que estuvimos viendo? ¿Qué temas les llamaron más la atención? ¿Cuál entrevista gustaron más? O pues en general, ¿cuál es el recuento de Libreta Negra MX en este 2021? Bueno, pues yo la verdad agradezco infinitamente a todos los que quisieron compartir también sus propias experiencias, ¿no? Todos los invitados que de manera desinteresada quisieron participar en este espacio, compartiendo su tiempo, su conocimiento, sus trabajos, sus experiencias, porque también para mí implicó cómo hacer un poco de esta gestión, ¿no? De estar, pues, hablando con alguien que te interesaba, pues, escuchar y dar a conocer su trabajo, pues, cómo llegas a un acuerdo con ellos, cómo les haces ver, ¿no? Que este proyecto que estamos haciendo, pues, creemos que tiene futuro, creemos que vale la pena, creemos que es importante y creemos que es necesario el poder como trasladarles eso y que sí decidieran como estar en este espacio. Para mí es algo muy valioso. Y pues también aprendes, ¿no? Que habrá diferentes personas que tal vez tengan una concepción de este mundo de la divulgación diferente a la tuya. Y que pues ahí, ¿no? Finalmente llegas a una discusión muy interesante y nos hace ver que tenemos que seguir trabajando mucho. Yo no me considero todavía divulgadora, porque pues me he tenido que estar empapando, ¿no? Con muchas herramientas metodológicas y es todo un trabajo también.
Entonces, para mí todas de manera personal han sido como muy significativas, pero sinceramente la serie de Voces Arqueológicas fue algo que me hizo reflexionar la forma en que estaba pensando, haciendo también el trabajo, por ejemplo, arqueológico, ¿no? Que vemos que en los espacios de la academia o de la investigación, el trabajo de campo que se hace aquí, todavía tienen estas actitudes de sesgos, de relegar, ¿no? Por el hecho de ser mujer, por ser como estas, no sé, hay mucha discriminación, sigue habiendo violencias por condiciones de género. Y es algo que tenemos que seguir discutiendo, porque tuvimos ahí pues a varias voces de la arqueología, unas en formación todavía, otras en inicios de su trabajo y otras ya con mucha más experiencia, como la profesora Vladimira Palma, a quien le mando un saludo y le agradezco también su participación. Y yo me di cuenta que hay mucho trabajo que hacer y que lo tenemos que hacer nosotras, ¿no? Entonces, empezando por hablar de estos temas y el hecho de hacer una retrospectiva también, ¿no? De que podemos poner estos temas sobre la mesa porque antes de nosotras hubieron estas incidencias por parte de otras arqueólogas, ¿no? Entonces, la verdad, me quedo mucho con eso. Claro que pues sí hubo también cosas muy interesantes cuando hablamos también sobre el futuro de la arqueología con estas jóvenes voces en formación y es muy interesante ver cómo va cambiando, ¿no? En tan poco tiempo la concepción que tenemos sobre estudiar arqueología. Bueno, por el momento con esas son las que me gustaron mucho y me emocionaron también, pero no sé ustedes. Pues bueno, yo en lo personal pues... fue más que nada el principal, digamos, mi principal proyecto fue pues la serie de podcast que también lancé dentro de Libreta Negra MX, ¿no? Cuéntame Más, este podcast de entrevistas. Y un poco ha sido como lo mismo, enfrentarse a estos retos de producir una serie de episodios, ¿no? De seleccionar a los invitados, contactarlos, planear las entrevistas, ¿no? Todo esto ha sido un proceso nuevo para mí, pero lo he disfrutado muchísimo y también estoy amplío, pues sí, me sumo más bien a este gran agradecimiento a todos los invitados que han participado en Cuéntame Más. Porque ha sido un placer realmente para mí poder platicar con todas estas personas, ¿no? Este año salieron 13 episodios, ¿no? Desde junio que empezó, en donde ha habido pues arqueólogos, historiadores, artistas, antropólogos, museólogos, profesionistas de diferentes ramas, hablando de pues diferentes temas, pero un poco todo girando en torno pues sí al patrimonio, a la historia, a la arqueología, a la cultura, de 6 países diferentes. Eso me ha gustado mucho, que también ha sido una oportunidad para pues brindar, quiero creer, ¿no? Un poco perspectivas de otros horizontes, de qué se está haciendo en otros lugares en cuestiones de investigación o de gestión de patrimonio, etcétera, ¿no? Entonces ha sido una experiencia muy, muy gratificante para mí y espero pues también para ustedes, para los escuchas, ¿no? Poder pues producir esta serie de entrevistas, ¿no? Y también, claro, en las otras actividades con Libreta Negra ha sido muy gratificante producir pues las cápsulas. Aquí cuando he estado en esta serie de podcast, ¿no? De Hoja Suelta o los garabatos en la libreta, ¿no? Es experimentar con estos otros formatos para justo seguir dándole a esto de la divulgación, que creo es lo que nos une definitivamente. Y
Y en esto, Wendy, que comentabas de cuándo te puedes ya llamar divulgador o cuándo, es como no sé ni quién lo dijo, pero hay este dicho entre los escritores, ¿no? De que es como cuándo ya te puedes empezar a llamar un escritor, ¿no? Y a mí un poco contraponiendo, me gusta más esta perspectiva desde el momento en que estás escribiendo ya eres un escritor. Entonces, creo que claro, que es un proceso de aprendizaje y creo que estamos pues, juntos en este camino, ¿no? Pero también pues ver un poco todo lo que ya se ha producido, lo que hemos producido desde aquí, es muy padre realmente. A mí creo que sí, de los grandes logros de este año personales han sido poder que se han cristalizado estos proyectos que van más allá de lo que yo hago personalmente y de mis intereses, sino poder justo compartir con nuestras audiencias. Es increíblemente gratificante para mí poder tener la oportunidad de estar haciendo esto y compartiendo este camino con ustedes, ¿no? Sin duda, creo que estamos haciendo pues muchos esfuerzos, tanto de aprendizaje como pues ya de sacar a la luz varias cosas. Y ahora que lo mencionas, Libreta Negra MX, y no es porque este capítulo sea un comercial, pero ha duplicado su producción. El 2020 que se inauguró el canal de YouTube, solamente teníamos 2 secciones, que eran los arqueovisuales y el tilichero, que tienen un nicho totalmente de divulgación. Pero, y esto es un poco detrás de cámaras, y quizá ahorita vamos a comentar un poco más de eso, son los programas que más trabajo de fondo tienen. Porque tienes que recopilar la información, estructurarla, escribir el guión, buscar las imágenes, hacer el montaje, la grabación, y bueno, finalmente ya publicas el video. Pero el objetivo de estos 2 programas es muy puntual. Sin embargo, en 2021 como que abrimos mucho el panel y no solamente nos quedamos en los temas de arqueología, que aquí los 3 somos arqueólogos, bueno, Daniel también es historiador, pues empezamos incluso con colaboraciones más puntuales en temas mucho más amplios. Evidentemente le tenemos que dar el espacio, por ejemplo, bueno, La Hoja Suelta se inauguró en 2021. Garabatos en la Libreta es una sección nueva también que se realizó gracias a la colaboración con la estación de radio icónica urbana que se transmite por internet, que nos dieron el espacio para que se publicaran ahí de manera simultánea pues en su señal y también en nuestros canales de transmisión. Tenemos Desde el Escritorio, que es con Jimena Apisdorf, que nos habla de actualidades culturales y de museos y de el mundo del arte, obviamente con una visión muy crítica y pues con esta situación del comentario pues noticioso. Por otro lado tenemos Los Espirales de Culturatría, que Culturatría sigo diciendo que es un proyectazo, porque es revisar los datos duros de la cultura, el gasto, la economía, cómo se van moviendo las cifras, y semana con semana nos traen pues justamente esto, ¿no? La perspectiva de cuál es el consumo y cuál es el gasto de las diferentes actividades que nosotros consideramos culturales. Entonces eso tiene una trascendencia social, porque nos damos cuenta que gastamos, y además gastamos bastante en actividades culturales, aunque nosotros no lo percibamos de esa manera, pero el gasto ahí está, los datos y la información ahí están. Y por supuesto, Cuéntame Más es una sección que nació este mismo año, y bueno, Daniel, ya nos platicaste un poquito, y justamente nos gusta pensar eso que estabas diciendo de todos los colaboradores y colaboradoras que pudiste contactar, que además salen de México, ¿no? Entonces es algo que llena mucho. La Hoja Suelta juega un poco a nivel de cancha mexicano y tú te vas, como lo decimos con mucho cariño, pues como corresponsal europeo. Entonces, bueno, pues es un complemento perfecto para nuestro panel de contenidos. Y bueno, pues la serie limitada de Voces Arqueológicas, que tuvo bastante impacto y pues también dejó un montón de reflexión de fondo.
Pero pues por aquí estaba revisando justamente nuestro panel de YouTube y ya tenemos pues un chorro de videos. O sea, se fue corriendo el año y ya tenemos más de 90 videos subidos de todas las secciones. A mí me sorprende que hayamos aguantado el nivel de producción, considerando que no sabíamos absolutamente nada de edición de audio y video, pero pues ahí la llevamos. Por cierto, un agradecimiento especial porque justamente estamos empezando a integrar a más interesados y especialistas que nos van apoyando en las actividades. Por ahí tenemos al que le decimos nuestro padrino Rafael Mendoza del Grecu, que nos ha ayudado, pues, por ejemplo, en la gestión de redes sociales y al inicio de nuestras producciones. Y a Jaime Jiménez, que en un futuro nos va a estar ayudando también. Bueno, ya nos está ayudando, pero nos va a ayudar todavía más en la producción y diseño de audio, porque él es ingeniero en audio. Entonces, un agradecimiento especial, un saludo a ellos, que seguramente nos están escuchando, pero pues que de alguna manera han también traído un granito de arena. Y bueno, no sé, ahí qué experiencia puntual les gustaría contar, qué experiencia, qué entrevista, no sé, es la que más les ha gustado. Yo nada más ya para que termine, a mí me gusta mucho experimentar un poco con los garabatos en la libreta, porque pues finalmente es una cápsula para radio. No es la radio tradicional, pero pues radio al fin y al cabo, ¿no? Y lo que he intentado un poco hacer desde el diseño auditivo es pues meter un poco de sonidos incidentales. No siempre se ve, no siempre se ponen, pero creo que me ha gustado estar como manejando esta idea de una presentación de una transmisión tradicional. Digo, todos los materiales que hacemos mayoritariamente son grabados, ¿no? Hacemos transmisiones en directo muy pocas veces por las limitaciones del internet y todas estas cosas que suceden, pero de repente como que meter diferentes voces, experimentar un poco con los tiempos de locución y demás, a mí en particular me ha dejado un poco pues ese gusto de estar editando y imaginarte cómo va a quedar la cápsula. Y por ahí también bueno, creo que tanto en Cuéntame Más como Garabatos en la Libreta como La Hoja Suelta han venido pues muchas personas que hemos entrevistado. Yo creo que sí son un poco más de 90 personas juntando todos los programas. Pero bueno, hemos tenido desde arqueología, antropología, historia del arte, hemos tenido historia de la medicina, que por cierto se acaba de estrenar hace 2 semanas. Ya estamos empezando también a considerar a gente fuera de México, no solamente con Daniel, por ahí tenemos preparadas varias cosas más, pero bueno, no sé, ustedes díganme qué otras cosas les ha gustado, ¿no? Pues sí, mira, ahorita que hablabas de el tilichero y todos los videos y que hemos ido pues aumentando también en vistas, vas bien creciendo. La primera colaboración que hicimos fue con Daniel. Y de hecho creo que tiene el récord de los videos que tienen más vistas, son más de 3,000 vistas que tienen en el canal de YouTube, ¿no? Entonces eso también es como muy padre para mí, porque aparte siguen creciendo, ¿no? Si nos vamos a las vistas, siguen pegando todavía. Y eso nos habla, ¿no? De que estuvo como, aunque fuera de los primeros, pero cuando estábamos viendo, ¿no? Cómo hacemos, por ejemplo, el guión de tal manera que rompa estos esquemas tradicionalistas dentro de la academia, ¿no? Que realmente el mensaje en formato de video, pues finalmente sí sea como, pues ameno, pero educativo, ¿no? Y que la gente se interese, y que lo comparta, y que le guste, ¿no? No solo que le den el like nada más porque se los pedimos, aunque se agradece mucho, pero todo esto de algún modo sí como que te ayuda y te va guiando, ¿no? Porque a mí personalmente sí me cuesta a la hora de hacer los guiones como encontrar, ¿no? Pues el molde quizá
Y la verdad es que me ha ayudado bastante leer, por ejemplo, lo que escriben desde otras especialidades estas personas. Alberto Chimal, que también lo tuvimos en una entrevista de podcast con Raquel, su libro de cómo escribir tu propia historia fue casi el pilar que a mí me hizo dar me abrió más, ¿no? La perspectiva, porque pues yo leo en su mayoría pues, textos que son de la academia, ¿no? Y que pues tienen otra forma de comunicar. No lo haga, compa, eso hace daño. No está mal, pero no podemos usar ese mismo lenguaje en este mundo de la divulgación, ¿no? Me ha costado mucho, pero yo me quedo con estos momentos, estas experiencias, y pues hablar de las entrevistas, híjole, es difícil, como poder decir, esta es la que me conmueve, la que me causó algo. Pero sabes que no recientemente, ahorita que mencionabas esta entrevista que tuvimos con Natalia Gudelo sobre esta cuestión de los movimientos sociales y la historia pública, en el caso colombiano, que vimos que en este año, a mediados de 2021, un poquito antes, pues hubo toda esta serie de protestas, ¿no? Por una cuestión ahí de unas reformas que tienen que ver con pues el mundo de los impuestos, etcétera, ¿no? Que repercute mucho en la población, en un momento sumamente crítico para todo el mundo. Entonces, realmente es que ella nos estaba contando algo que le tocó vivir y que todavía pues está en un proceso, ¿no? De estarse acomodando, de estar dentro de esta serie de protestas y movimientos sociales. Y la forma en que lo compartió realmente fue como muy conmovedor para mí, ¿no? Porque es algo que ella, como digo, vivió, y es algo muy impactante también, me imagino, ¿no? Para quien le toca ver que sus amigos, sus conocidos, sus compatriotas se enfrentan, ¿no? En medio de estas rupturas. Y aparte muy interesante, ¿no? Porque ella como historiadora también pudo ver esta perspectiva, ¿no? De finalmente la historia pública y cómo la gente también se involucra con estos procesos, ¿no? Cómo los vive y cómo los piensa. Entonces, pues básicamente ese es el que me acuerdo más y te digo, me hizo pensar, ¿no? De esta forma. Pero bueno, no sé, Daniel. Yo comparto mucho este sentimiento como de, pues sí, mucho de agradecimiento, tanto a todos nuestros escuchas, o sea, por el interés y por la, pues hasta cierto punto la retroalimentación, los comentarios, ¿no? Algo que creo no hemos mencionado, pero que yo, pese a haber participado en muy pocos, pero los he disfrutado muchos, los espacios en Twitter, que esos sí son en vivo, claro, y sin guión realmente, o sea, tenemos un tema y tenemos una serie de invitados de este grupo de divulgadores, ¿no? De Divulgaremos, que un saludo a todos los miembros también si nos escuchan. Es una comunidad muy, muy padre, pues sí, de gente, de personas que estamos interesados en esto de la divulgación, principalmente sí digamos, de cuestiones culturales del pasado, de la historia, arqueología, etcétera. Pero en estos eventos en vivo, bueno, transmisiones, evento, creo que ahí sería estirar un poco la definición, pero transmisiones que es nada más audio por Twitter, ha sido fascinante y es increíble porque sí es como una mesa redonda, pero más en el sentido real de la palabra, no como las mesas redondas académicas donde realmente nada más hablan los invitados sobre la mesa. En los espacios es interesantísimo que el micrófono, claro, con la cuestión siempre del tiempo, porque siempre nos colgamos muchísimo y pues hay un momento en que ya hay que cortarlo porque no, especialmente para mí con la diferencia de horario, como estoy en Europa, luego se acabó a la 1 de la mañana, ¿no? Pero es muy interesante justo tener esa discusión, oír todas las diferentes perspectivas de estos temas que pues sí hay mucho interés, ¿no? Entonces, por un lado, este gran agradecimiento a digamos la comunidad que se ha ido haciendo, ¿no?
en torno al Libreta Negra MX, y también compartir esta gran, pues sí, agradecimiento y privilegio que yo veo de haber podido entrevistar y platicar con los invitados que he tenido, ¿no? Porque también personalmente me ha dado la oportunidad de muchas de las personas a las que he entrevistado en Cuéntame Más, son personas que conocía y que nos conocíamos, por ejemplo, en línea, en redes, pero no habíamos tenido el gusto realmente de conocernos personalmente, ¿no? Que también, regresando a todo esto de la pandemia y la cuestión de que todo es digital, es curioso porque todavía a muchos de ellos no los conozco en persona, ¿no? Porque claro, todo ha sido a través de Zoom, pero ha sido realmente muy, muy enriquecedor poder platicar y creo pues en esta como el objetivo del programa de Cuéntame Más, de también de darles la oportunidad de pues justamente platicar sobre su trabajo, ¿no? Sus investigaciones o sus labores que hacen en torno a pues todos estos temas que hemos venido hablando, ¿no? Eso ha sido lo más satisfactorio para mí, tanto con los invitados como sí con pues los oyentes, la comunidad que se ha ido desarrollando. Y regresando hacia la pregunta específica de un episodio o algo, a una entrevista o algo en específico, no sé, ahora sí que como dicen el típico dicho de los papás de que no tengo favoritos, ¿no? No me a todos los episodios los queremos igual, pero... Sí, no me viene a la mente uno, aunque bueno, no, sí me viene a la mente uno. No porque sea, digamos, mi favorito. Realmente todos los episodios en los que he estado involucrado han sido muy especiales, pero uno que sí resalta es, antes inclusive de que se formalizara el podcast de Cuéntame Más, fue la entrevista que tuve con Josué Lozada, este arqueólogo mexicano que estuvo involucrado justo en la restitución de esta urna maya del posclásico que regresó de Estados Unidos a México en la primera mitad del año. Fue en marzo, si mal no recuerdo. Esa la recuerdo mucho porque fue la primera vez que hice una entrevista y la grabamos, y es un tema que pues me interesa mucho, y fue realmente muy interesante oír a Josué hablando sobre todo este proceso de cómo es que la vasija maya regresó de Estados Unidos finalmente a México, ¿no? Y que actualmente de hecho se está exponiendo en esta la ya mencionada exposición de la grandeza de México no sé si, creo que sí la tienen en antropología o en la SEP, no sé en cuál de las dos sedes de la exposición la tienen, pero bueno, ese fue y fue un poco como la prueba de lo que luego se convirtió en Cuéntame Más, ¿no? Entonces ese pues sí, es especial en ese sentido, pero repito, todos los episodios han sido un placer platicar con los invitados, oír que nos cuenten más sobre su trabajo. Sí, qué bueno que me recuerdas los espacios de Twitter. Justamente hace una semana estábamos platicando con una interconexión ya internacional con Arancha y con Jaime sobre las plataformas de audio, en este caso Clubhouse, y esta oportunidad que te da platicar con la audiencia, es decir, que nos pongamos en una relación horizontal y platicar, ¿no? O sea, no solamente es que escuchan el podcast, sino ya están comentando, y de ahí salen muchas cosas. Creo que es una ruptura de la relación académica o del especialista intensa. Ya es algo que probablemente se venga en los próximos años, y esperemos que se siga abriendo. Por supuesto vamos a seguir haciendo espacios, un poco lo hemos hecho de manera intermitente por los horarios y por las cargas de trabajo, pero seguramente lo vamos a estar retomando el próximo año. Pero aún así salimos en los highlights de Twitter Spaces, lo cual nos sorprendió muchísimo. Y bueno, pues, hasta donde vi fuimos los únicos mexicanos mencionados. Entonces creo que no es poca cosa. La otra cosa interesante es, bueno, a mí de la hoja suelta y de todo el panel de conversaciones que tuvimos, fue
obviamente, ¿no? Creo que utilicé capítulo favorito como un poco desvirtuado, más bien. Pero el que con lo que me quedo fue el panel que tuvimos con... bueno, fueron 3 programas en realidad. Con Ámbar Luna, Miranda Rinaldi y Alberto Chimal y Raquel Castro. Porque particularmente me hicieron salir de mi área de confort. Es decir, comentamos en Libreta Negra MX como temas culturales, arqueología, historia, antropología, pero ya irte al lado artístico, de procesos creativos, aunque sí lo tenemos, quizá, ¿no? O sea, por medio de otros mecanismos. Para mí fue salirme de esa área de confort. Entonces, bueno, con esas 3 charlas creo que me quedo con bastante y creo que vamos a continuar intentando estirar esas áreas de confort. Y también esto que comentas, Daniel, de las redes temáticas de colaboración son muy importantes porque por aquí hemos tenido cruces con otros proyectos de difusión y divulgación muy importantes, cada uno con su propio nicho, con su propia tema de sus propios temas y sus propias maneras de platicar. Por supuesto, Beca Duncan y Horacio Acosta nos han apoyado muchísimo y al fin los pudimos ponernos de acuerdo para la hoja suelta en algunos temas. Por ahí tenemos a Carmen Espinosa de Voz Andante, tenemos también a Abel Mena de Arqueología de Cajón, que por supuesto también participó con nosotros en los primeros capítulos de La Hoja Suelta. Por ahí tenemos a Ignacio Estrada con Resistencia claro, Ignacio Estrada. Sí, de hecho con él hablábamos mucho de esto de la imagen pública de la arqueología en un podcast muy, muy, muy interesante. Y él tiene un proyecto de mucho alcance en redes, en Facebook, ¿no? Entonces, está muy, muy presente, ya tiene 1,000 millones de suscriptores. Sí, también Alejandra Vidal, que ya nos dijo claramente de el futuro es divulgativo, y el maestro Jaime Delgado lo reafirmó, la divulgación es un gran futuro para quienes pues a veces nos la vemos muy complicadas en el área laboral. Yo pienso que no debe ser la única razón, debe ser también como parte, ¿no?, de esa responsabilidad que tenemos como especialistas de humanidades y ciencias sociales. Y también por ahí tenemos, bueno, ya los mencionamos a Culturatría, pero estoy pensando en este nicho, en esta comunidad que tenemos. Fíjate que por ahí también estuvimos platicando con Iraí Garrido, que tiene un proyecto de divulgación, pues yo sí le diría de historia, porque es el podcast Mujeres Programadoras. Y es las biografías de las mujeres que cambiaron el mundo a la informática. Entonces eso se me hace espectacular, que tiene pues cierta relación con pues la historia de la informática, pero el enfoque es muy muy especial y creo que es bastante necesario. Por ahí incluso también nos llegaron a contactar y firmar o crear una red todavía más grande, que fue la Orquesta Filarmónica de Minería, con la cual hicimos unos garabatos en la libreta por su temporada 2021 de homenajes, y el Colegio Nacional, que también pudimos hacer una cápsula especial por su ciclo anual de Libertad por el Saber, que en este caso iba a tratar sobre temas de la pandemia, y estuvo espectacular porque todos los especialistas que participan en el Colegio Nacional son de altísimo nivel y pues nos permitieron escuchar opiniones de lo que estábamos viviendo desde la microbiología hasta el tema social, ¿no? Y entonces, de nuevo, es la comprensión integral de estas cosas. Entonces, bueno, en ese caso específico le mandamos un saludo y también un agradecimiento a Juan Pablo, que seguramente también nos está escuchando, y pues él es el que nos contactó directamente para que hiciéramos esta colaboración. Sí, también la colaboración que hacemos con Beca Duncan en su canal los jueves, bueno, una vez al mes. Y también en estos espacios que nos han invitado, y agradecemos mucho, de arqueopatías, que sí hay pues también por problemas, bueno, por cuestiones de horario, pues Daniel no
pudo acompañar, pero por supuesto que lo mencionamos y no sé si has visto ese programa, Daniel, pero pues sí, desde ahí ya te mandamos saludos, aunque tal vez estabas dormido a esa hora también. Sí. Sí, y también últimamente fue con nuestros amigos de Arqueología Transdisciplinaria también que nos invitaron ahí también, pues fue todo un evento de aprendizaje al momento, ¿no? Porque también hubo una serie ahí de cosas un poco raras, pero bueno, parte también de Sí, es que cuando transmites en vivo, sí, claro. Tienes que improvisar rapidillo porque puede pasar cualquier problema técnico. Eso es algo que, por ejemplo, no sé ustedes, pero a mí me cuesta muchísimo, mucho, como también saber que estás en vivo y pues también acotar, ¿no? Las temáticas y pues también el talento de improvisar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado algo raro después ahí. Casi todo es grabado, pero pues también en estas cuestiones en vivo. Sobre todo en el formato de video. Porque, por ejemplo, estando en estos espacios de Twitter, pues es diferente, ¿no? Sí, nunca se daban cuenta, pero pues, yo estaba levantando mi ropa y así, ¿no? Entonces... no es cierto. Sí estaba concentrado, pero puede pasar. Sí. Pero bueno. Con las transmisiones en vivo también siempre es, creo que sí, pese a que ya llevamos 2 años en este mundo digital, sigue siendo un reto hacer que, o sea, hay como muchas cosas que pueden salir mal en una transmisión en vivo, técnicamente, ¿no? Entonces eso definitivamente yo creo que eso es un reto a considerar, porque pues sí, hay como muchas cosas que si falla el internet, que si te sacan el programa, ¿no? Que si, etcétera. Entonces, pues es de esto que decíamos, ¿no? Que hay que irse acostumbrando, irle entrando, pues no hay de otra más que entrarle, ¿no? Entonces, sí, efectivamente. Sí, pero que a veces puede ser frustrante también, porque nos sucedió, no sé si decir el episodio, una cuestión técnica. Después de terminar de grabar, nos dimos cuenta que sí hubo una falla terrible y el audio de nosotros se escuchaba pésimo. No se escuchaba, no se distinguía lo que estábamos diciendo. ¿Y qué haces? Pues tuvimos que rescatar el archivo de audio. Pero... que ahí nos echó mucho la mano Jaime, ¿no? Sí, exactamente. Que por cierto es el capítulo de Ecos Patrimoniales, que también es un proyectazo que se ha venido a Mitzi y Natalie. A platicar por estos lados. Y pues pensando en esto que nos deja el 2021, pues también hay que ir proyectando qué es lo que va a suceder en 2022. Creo que va a ser muy importante porque así como hemos platicado que tenemos chorros y chorros de programas, pues tenemos en mente muchas más cosas. Entonces, no sé, Daniel, Wendy, ¿qué se les ocurre para el 2022? Pues dar continuidad a muchas de las secciones que tenemos porque pues ya van agarrando forma, han ido evolucionando y de hecho creo que los escuchas, la gente que amablemente nos sigue y está al pendiente de nuestros estrenos, creo que se podrá dar cuenta, ¿no? Que ha ido como también en un proceso de mejora desde mi perspectiva. Entonces eso también es bueno percibirlo, ¿no? Porque sinceramente tratamos de prepararnos, de mejorar, pues para ofrecer también estos contenidos culturales de calidad, ¿no? Que es algo que siempre puede ir mejorando y ya han escuchado todo lo que implica para nosotros. Ustedes disculparán que nuestros primeros videos sean PowerPoints ahí con imágenes. No son PowerPoint, pero por ejemplo los audios sí sí tienen una calidad distinta porque por el equipo, ¿no? Entonces, poco a poco pues hemos ido también adquiriendo equipos que nos dan mejor calidad en audio, en video, pues también mejorando toda esta cuestión de la edición, ¿no? Y el montaje. Particularmente a mí me interesa darle seguimiento a esta cuestión de las voces arqueológicas, pero ahora en un panorama mucho más amplio, las voces antropológicas, ¿no? Porque vimos que en los inicios, pues toda esta cuestión de la visibilización de mujeres en el ámbito de las ciencias sociales, en México, por ejemplo, pues era no solo con la arqueología, sino con la antropología misma, ¿no? Cómo desde la institución se marcaba cómo hacían la investigación las mujeres y quienes sí pudieron escribir sus propias historias y muchas quedaron no fuera, pero solo tuvimos como 6 episodios especiales y nos costó mucho elegir a quienes íbamos
a contar su historia, ¿no? Entonces decidimos que no vamos a dejarlo hasta ahí, pero sí irnos más allá de la arqueología porque está relacionado, ¿no? Entonces esto implica también pues sumar más voces de quienes están estudiando, de quienes están ejerciendo. Entonces esto viene yo creo que no en enero, pero sí en el primer semestre de 2022 y pues también continuar con esta cuestión de la arqueología, de las jóvenes voces en formación, que son las que nos siguen, ¿no? Entonces pues también es muy importante escucharlas para ver cómo va esta cuestión que es sumamente dinámica y muy interesante. Y pues en mente es como lo que también quiero que sepan que vamos a continuar también con todas las secciones que tenemos. Y pues no sé ustedes qué nos prometen. Pues, sí, o sea, en ese sentido sí también dentro de Cuéntame Más, pues el objetivo es sí seguir creciendo, seguir tratando de, pues sí, traer diferentes voces, diferentes perspectivas, diferentes especialistas sobre temas pues de interés de distintas partes del mundo y de México, ¿no? Y seguir mejorando. Creo que sí, eso es clave de que pues esto es un viaje, ¿no? Y que el destino pues puede que nunca lleguemos, pero lo importante es en el andar, ¿no? E ir mejorando sobre la marcha. Entonces eso siempre. Y también pues el próximo año estamos comentando posibilidades de algunos cursos o algunos seminarios. Entonces eso pues estén atentos porque es algo que ya se está cocinando y en su momento tendremos más noticias al respecto, pero bueno, definitivamente es algo que estoy muy emocionado porque creo que va a estar muy, muy, muy bien para el 2022. Y pues sí, seguirle dando, ¿no? Aquí en estas cuestiones, creo, continuar creciendo y continuar. Yo también me gustaría mucho lo que comentabas, Omar, y regresando a lo de los espacios, seguir haciendo, pues regularmente, ¿no? Igual y no con una temporalidad fija, porque siento que parte de lo padre de eso es de que son muy en el momento, no queda grabación, ¿no? Entonces, pero sí, definitivamente en 2022 continuaremos con eso. Entonces, pues sí, estén atentos a todo lo que se viene. Sí, y por ejemplo, secciones que teníamos un poco olvidadas, el tilichero, por ejemplo, que dicho sea de paso, ya lo retomamos al menos aquí al final de 2021 con la historia de la arqueología en dos partes, una a nivel internacional y otra de historia de arqueología mexicana. Váyanse y dense una vuelta porque creo que esos videos son eternos, como dirían. Y también tenemos varias cosas preparadas respecto a nuestras series de conversatorios. Por ahí vamos a estar preparando temáticas de arqueologías del mundo y entrarle al tema de conservación y restauración también, con grandes amistades que nos van a estar ayudando. Y pues creo que lo podemos dejar hasta ahí un poquito para no spoilear la sorpresa, pero en general pues vamos a seguir trabajando y creo que lo más importante de todo es justamente que vayamos consolidando esta gran comunidad de Libreta Negra MX. Todos ustedes que nos escuchan, pues cada vez que subimos un video, cada vez que abrimos un espacio en Twitter, cada vez que ponemos una publicación en Facebook, en Twitter y demás, pues que van, escuchan, nos soportan una hora, media hora, 15 minutos, nos dejan un like, nos dejan un comentario, incluso también eso es muy importante. Nos gustaría que nos dejaran más comentarios para que nos digan, uy, tus slides de PowerPoint están un poco chafas o no. Ya estamos mejorando nuestra edición, pero bueno, aquí el punto es que tengan la confianza de decirnos pues qué les parecen cada uno de los episodios de toda la programación que existe en esta plataforma, y pues incluso ir abriendo más espacio en otros lados, ¿no? Y bueno, por supuesto, si les gusta este contenido, y quieren apoyarnos un poco más,
pues estamos recibiendo donaciones por medio de PayPal y de Ko-fi. Nos sirve incluso para pagar el internet, que parecería poca cosa, pero sin eso pues básicamente no podemos hacer nada. No podemos subir los episodios, no podemos conectarnos al Zoom, hacer las grabaciones y demás. Entonces bueno, poco a poco eso nos va ayudando, y como podrán darse cuenta, pues sí hemos mejorado del PowerPoint a un poquito más elaborado y alcanzar más cosas. Quizá el 2022, si ya se calma la cosa, podremos hacer algunas coberturas in situ de, por ejemplo, algún museo o cosas por el estilo. Pero bueno, eso es algo que iremos viendo conforme pues vaya cambiando la situación. En general creo que lo que les deseamos por parte del equipo de Libreta Negra MX es, número 1, cuídense mucho, cuídense porque todavía esto no acaba. Y segundo, felices fiestas en el mero día del fin de año. Así es, muchas gracias Daniel, gracias Omar por compartir este recuento de los episodios de Libreta Negra MX y de lo que estamos prometiendo y que vamos a cumplir para el 2022. Y pues sí, un gran abrazo a todos, a seguirnos cuidando y pues nos vemos en el siguiente año. Sí, pues sí, por mi parte igual no queda nada más que agradecerles, Omar y Wendy, y a todos ustedes, nuestros queridos escuchas, nuestra comunidad. Y un poco me gustaría cerrar, además de, claro, desearles todo lo mejor para el 2022. Un poco que nos acompañen en esta reflexión que nosotros hicimos de cómo estuvo nuestro año, un poco de lo que fuimos produciendo. A ustedes, justamente como comentaba Omar, ¿no? En los comentarios, en nuestras redes sociales o en YouTube o donde sea que estén escuchando esto, ¿cuál ha sido el contenido de los que hemos hecho que más les gustó de este 2021, ¿no? Porque pues eso es lo padre, ¿no? Tener esos canales de comunicación abiertos, y pues sí, nos encantaría saber qué les ha gustado, ¿no? Y pues nada, muy feliz año, muchas gracias, cuídense mucho. Y pues sí, seguimos en 2022 con todo. Pues feliz año nuevo. ¡Feliz año nuevo! Chao. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión. Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.